Muy buenos días, Sebastián. Un cordial saludo. Estamos dando los minutos de conectividad prudentes para dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿ok? Vale, profe, perfecto.
Listo, equipo. Muy buenos días de nuevo a los estudiantes que se encuentran conectados el día de hoy, 3 de mayo de 2021, dando los minutos de conectividad. Saludamos a Sebastián Guzmán, a Jackson Andrés Murcia, quienes se encuentran aquí de manera sincrónica en la sesión, la semana ya número 12 de nuestro semestre académico y damos inicio a la asignatura de Fisiología del Ejercicio. ¿Cómo están? ¿Qué más, profe? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, profe? Bien, buenos días. Muy bien, gracias. Afortunadamente y gracias a Dios aquí listo y expuesto una vez más para continuar con nuestro proceso académico. Vamos a iniciar con nuestra toma de asistencia. Estamos abriendo aquí el archivo. Entonces, hoy 3 de mayo se encuentran conectados David Hurtado, se encuentra Jackson Andrés Murcia, se encuentra Sebastián Guzmán. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la temática que nos corresponde esta semana y es la de adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Entonces, vamos a presentar pantalla. Mientras tanto, me pueden compartir qué entienden por adaptaciones fisiológicas al ejercicio. ¿Qué recuerdan? ¿Qué de pronto? Profe, un ejemplo Sí, podría ser el de Nairo, que él, digamos, su corazón tiene un aumento para poder bombear más sangre que le llega a al cuerpo. sí, digamos que hay una adaptación específica de acuerdo a la disciplina deportiva, ¿no? Entonces, al deportista que menciona Jackson, efectivamente el deporte de él, que es el ciclismo de ruta, predomina se caracteriza por ser una, un ejercicio aeróbico de larga duración, en donde hay unas adaptaciones cardiovasculares, sí, señor, efectivamente. Eso hace parte de una adaptación, como su cuerpo puede soportar ese ritmo y esa distancia y ese tiempo. Muy bien, entonces, dando esa entrada, ¿alguien más quería aportar? Bueno, listo, entonces, sí, Profe, no, hay que de pronto para complementar lo que decía Jackson, que sí, pues que son esos cambios precisamente de manera fisiológica que ocurren en el cuerpo cuando se hace, digamos, una carga externa, en este caso que es el ejercicio, pues con el fin de mm, aumentar el rendimiento. sí, señor, sí, señor, va orientado a ese espacio. Entonces, para tal fin, vamos a recordar estos dos términos, para que empecemos a hacer diferenciación y evitemos la confusión. Una cosa son las adaptaciones y otra cosa son las respuestas. ¿Y cómo así, profe? Sí, una cosa es adaptarme y otra cosa fue cómo yo hice, cómo respondí, cómo, 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 eh, cómo estuve en ese momento. Entonces, la adaptación, el término adaptación se refiere a cambios que aparecen a largo plazo. Repito, son cambios que aparecen a largo plazo. Entonces, por ejemplo, Jackson nos estaba comentando de Nairo Quintana. Efectivamente, el que él logre soportar
esa intensidad, ese largo tiempo, esa larga duración en ese momento de la etapa de carrera, hace parte de una respuesta inmediata al ejercicio, más lo que ha tenido que hacer para poder responder de buena manera a ese momento de la etapa ha sido debido a una adaptación que ha tenido que hacer a través de sus tiempos o largo tiempo de entrenamiento. ¿Sí? Una adaptación tarda más tiempo en desaparecer, así como se logra y se gana durante el tiempo de entrenamiento, pues asimismo si hay una para en el entrenamiento, pues este no se baja de manera inmediata, esta va desapareciendo con el tiempo, mientras que la respuesta al ejercicio, al ser una modificación inmediata, pues asimismo, también cuando entre el reposo, va a haber una modificación inmediata al reposo. Estas adaptaciones se pueden manifestar incluso en reposo, las adaptaciones al ejercicio, es decir, por ejemplo, la bradicardia. Hablándolo a nivel cardiorrespiratorio o a nivel cardíaco, la bradicardia ya vimos que es una disminución en nuestro ritmo del corazón, en nuestra frecuencia cardíaca. Esa bradicardia puede mantenerse, es una adaptación cardíaca, ya que se puede mantener y se puede evidenciar incluso en el reposo. Mientras que la respuesta al ejercicio son modificaciones agudas e inmediatas que experimentan los sistemas fisiológicos ante un estímulo. Entonces vamos a dar el ejemplo de Nairo Quintana. Entonces, en la primera sesión de clase que tuvimos la oportunidad de ver, veíamos, ¿quién recuerda la escena del video que yo les mostré en la primera clase? A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. ¿Sí lo recuerdan? ¿Están viendo pantalla? Sí, profe, sí, señor. Entonces, ¿recuerdan cuando hacíamos el debate sobre, miren la situación de Nairo Quintana allí? Él ahí acaba de terminar una etapa de alta montaña. Ahí lo que él está viviendo, ¿qué es? ¿Una adaptación o una respuesta al ejercicio? Una respuesta, bro. Sí, señor. Ahí lo que él está viviendo en este momento fisiológicamente es una respuesta porque es inmediata, porque es una modificación inmediata que él hizo someter su cuerpo cuando terminó la etapa de carrera. Es una respuesta aguda, es una respuesta en el momento, ¿cierto? Vemos que está totalmente agotado, debe tener sus reservas, vamos a volver a repetirlo, tiene sus reservas musculares bastante, me imagino que agotadas, vea que él llegó, él no se pudo ni parar, digamos que puede ver, hay una fatiga muscular, obviamente hay un cansancio excesivo, vemos, mire la frecuencia respiratoria como la tiene, eh, es un agotamiento en el momento. Esto no le va a durar, esto no le va a durar horas, días, semanas, no, es en el momento.
Es por eso que se habla que es una respuesta. Esta es una respuesta fisiológica. Interesante, ¿no? Entonces, esto que vimos de Nairo Quintana es una respuesta al ejercicio. Son modificaciones agudas e inmediatas en el momento ante un estímulo. ¿Cuál era el estímulo? ¿Cuál fue el estímulo ahí de Nairo Quintana? ¿Cuál creen que fue el estímulo para que él hubiera llegado a tener esa respuesta al ejercicio? Profe, pues digamos que el haber completado esa serie de etapas, Claro, el solo hecho de haber completado esa etapa, por ejemplo, la etapa de ese día. Así es. Y posiblemente una acumulación de cansancio, puede ser, sí, claro, también, de una acumulación de cansancio de las etapas anteriores, bueno, puede ser un factor importante también a tener en cuenta, pero en el momento, el estímulo inmediato, ¿cuál fue? El haber terminado la etapa, una etapa que pudo haber durado 4 o 5 horas, una etapa que pudo haber sido solamente en ascenso. Ese fue el estímulo, el durar 3, 4, 5 horas sobre su bicicleta a un ritmo bastante exigente y logrando llegar y coronar la cima de esa etapa de montaña. Ese fue el estímulo. A eso se le llama una respuesta al ejercicio. Muy diferente a la adaptación. La adaptación es lo que se ve con el tiempo. La adaptación es lo que se ve con el tiempo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy y el viernes. La adaptación se refiere es a esos cambios que aparecen, espero, a largo plazo. A largo plazo. Puede que Nairo Quintana haya tenido esa fatiga como respuesta a ese estímulo en el momento, pero no hubiera podido subir esa montaña, no hubiera podido terminar esa etapa de montaña si no hubiera tenido una adaptación que lo hubiera podido soportar ese estímulo. Entonces, a eso es lo que se le llama adaptación, cambios que aparecen en el cuerpo a largo plazo. ¿Claro hasta ahí, equipo? ¿Vamos ahí? Sí, señor profe. Listo. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores que condicionan esos efectos que acabamos de ver? Pues justamente la intensidad de los ejercicios, de los estímulos, la intensidad que ha tenido durante las etapas de entrenamiento, durante su plan de entrenamiento, las sesiones que ha configurado, qué tan fuerte fueron esas sesiones, qué estímulos, eso ya lo vimos, y pues se alcanzó el umbral, respecto a la teoría de los umbrales, se alcanzó a ese estímulo a ser suficientemente propicio para generar una adaptación, ¿vale? La frecuencia, qué tanto tuvo que entrenar, cuántos entrenamientos ha tenido que hacer a la semana, al mes, al semestre, al año, ¿cierto? La frecuencia. Esa adaptación también se puede dar o no se puede dar. Depende de qué, de la frecuencia, cuántos días está entrenando, qué frecuente está haciendo sus estímulos.
El volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento. Aquí por ejemplo, se tiene que hablar indirectamente de uno de los principios del entrenamiento deportivo que es el de la sobrecarga, el principio de la sobrecarga. Entonces el volumen también hace parte de que se genere esa adaptación. La especificidad, volviendo al tema de Nairo, pues obviamente si, pone, si hubiéramos puesto a Nairo a hacer puros sprint, pura velocidad 100 metros, puro salto pliométrico de 50 metros, pues, en ningún momento va a generar la capacidad aeróbica suficiente y muscular para hacer esos ejercicios de larga duración. A Nairo Quintana tuvieron que hacer entrenamientos de muy similar característica que la que ve en competencia. Entrenamientos de larga duración, entrenamientos de alta montaña, especificidad. Eso va a permitir una adaptación. La herencia, ¿sí? Allá podemos podemos irnos por la escuela genetista, en la que pues eh, biológicamente pues ya venimos configurados de lo que nuestros padres o antecesores pues han querido para con nosotros, ¿cierto? En el tema biológico. Es de recordar que nosotros ya venimos un 90% configurados de nuestro VO2 máximo. Nuestro VO2 máximo ya tiene un 90% determinado hasta dónde viene nuestro tope. Solamente nos deja un 10% de rango poderlo entrenar o poderlo superar. Es decir, hay un 10% de probabilidad que nuestro VO2 máximo pueda pues subirse o aumentarlo del techo que ya podemos tener biológicamente. Ya venimos predeterminados un 95% de nuestras fibras musculares. Solamente tenemos un 5% de probabilidad de hacer una adaptación hablando de tipo de fibras con las que ya venimos configurados. La tolerancia al ácido láctico, ya venimos con un 81,4% de tolerancia o de soporte de generar ácido láctico. Ese puede ser un promedio de nuestro techo biológico. Ya venimos 85,9% configurados en nuestra frecuencia cardíaca máxima. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores que van a determinar esa posible adaptación que generemos en nuestros deportistas. Es por eso que vuelvo a la invitación de nosotros como profesionales de la cultura física y deporte, saber manipular este tipo de escenarios, este tipo de factores, intensidad, repito, frecuencia, volumen, especificidad y pues que ya venimos con unos porcentajes hereditarios ya establecidos. Entonces, interesante, ¿no? Para que lo tengan ahí presente y lo recordemos. ¿Apreciaciones hasta ahí? ¿Bien todo? Ok, Sí, profe, señor. listo. Entonces, vamos a entrar a este mundo de las adaptaciones al entrenamiento físico y lo vamos a abarcar, lo vamos a acaparar, vamos a sumergirnos desde nuestros dos frentes que le podemos someter a nuestro cuerpo, desde un sistema anaeróbico, desde cómo nos adaptamos a un entrenamiento de tipo anaeróbico, cómo nuestro cuerpo, o qué es lo que nuestro cuerpo hace o modifica si lo sometemos a un entrenamiento aeróbico, o por el contrario, qué es lo que nuestro cuerpo se va a adaptar a largo tiempo con un entrenamiento de tipo aeróbico.
Las adaptaciones es importante también entender que entre ellas existe un porcentaje alto de colaboración en la que en el momento en que nosotros sometamos el cuerpo a un entrenamiento de tipo anaeróbico, nos va a generar unas adaptaciones que nos van a colaborar cuando estemos entrenando para un objetivo de tipo aeróbico. O por el contrario, si nuestro objetivo primordial es de tipo anaeróbico, un entrenamiento aeróbico también va a colaborar en cierto porcentaje a ayudar a ese objetivo anaeróbico. Aquí la invitación es no dejar ninguna de las dos totalmente a un lado. Si bien es cierto, tenemos que identificar la predominancia del deporte, pero no dejar a un lado lo que nos puede ayudar el otro sistema de entrenamiento. ¿Me explico? Entonces, Jackson, que usted es eh, representante aquí en la sesión de clase de la halterofilia, ¿no? De las pesas, ¿cierto? Que entiendo que usted se mueve por ese campo, ¿cierto? Sí, señor, profe. Entonces, si bien es cierto, la predominancia de la halterofilia es anaeróbico a láctico, no puedes dejar a un lado el entrenamiento aeróbico, porque ahorita, como ya lo vamos a ver más adelante, las adaptaciones aeróbicas van a permitir, unas adaptaciones del sistema de entrenamiento aeróbico van a permitir que ese sistema aeróbico, anaeróbico, mejore. O viceversa, viceversa. De pronto algunos de ustedes, si mal no recuerdo, también estuvieron hablando, unos de aquí tengo representantes del trote, del running, atletas, aquí larga duración, maratonistas. ¿Quién tengo aquí? ¿Nadie? Bueno, entonces el que haga el running, a que haga trotes de larga duración, no puede dejar a un lado los sistemas de entrenamiento anaeróbico o por lo menos de fuerza, porque también van a colaborar en en ese beneficio del objetivo deportivo. ¿Me hago entender? Vamos hasta ahí, equipo. Sí, señor, profe, todo muy claro. Ahora, vamos a ver las adaptaciones anaeróbicas. Aquí vamos a ver las principales adaptaciones a un tipo de entrenamiento anaeróbico, ¿cierto? A un tipo de entrenamiento anaeróbico, independientemente del deporte o la disciplina. Aquí nos vamos a enfocar es netamente es en la vía energética como tal, en la vía energética predominante, pero pues obviamente, si entráramos a ver cada uno de los deportes, pues hombre, tendríamos que sacar un comparativo por cada uno de ellos y pues tenemos una gran cantidad de deportes en la cual se haría un trabajo pues bastante extenso, largo y en la cual muchos deportes, debido a su mismo vía energética, pues van a tener muchas cosas encima. Aquí lo que vamos a enfocarnos es desde estos dos sistemas, anaeróbico, un entrenamiento anaeróbico y una adaptación a un sistema de entrenamiento aeróbico. Entonces, empezando aquí con un sistema de entrenamiento anaeróbico, ¿qué es lo que nuestro cuerpo se va a adaptar? Primero, y la más importante, aumento de las concentraciones intramusculares de los sustratos anaeróbicos. Repito, aumento de las concentraciones intramusculares de los sustratos anaeróbicos. ¿Cuáles son los sustratos anaeróbicos intramusculares? ¿Cuáles son esos fosfágenos intramusculares que nos van a permitir hacer esos movimientos de alta intensidad? ¿Cuáles son?
el ATP El ATP. y el creatinfosfato, ¿lo recuerdan? El ATP y el creatinfosfato. Esos son los primeros protagonistas que van a salir a flote cuando empecemos a hacer un entrenamiento anaeróbico. Ellos son los que se van a aumentar, las concentraciones de ese ATP y ese creatinfosfato van a aumentar en nuestros músculos. Tenemos que van a aumentar en un 40% creatinfosfato y van a aumentar en un 25% el adenosintrifosfato. Entre ellos forman un 40, forman un 60, 65 y el resto porcentaje se va a aumentar en glucógeno reservado en nuestros músculos. Recordemos que el glucógeno es la forma de reserva de nuestra glucosa. De nuestra fuente energética primaria. Esto se va a dar aproximadamente y depende del plan de entrenamiento que se someta al deportista y depende de los porcentajes hereditarios que tenga también el sujeto. 8 semanas, aproximadamente en 8 semanas de entrenamiento anaeróbico. 8 semanas estamos hablando después de los 2 meses, juicioso, va a empezar a verse este aumento, estas concentraciones de fosfágenos intramusculares. Ahora bien, recordemos que estos fosfágenos por sí solos pues no van a actuar entre sí. Recordemos que para que haya una resíntesis de ATP por medio del creatinfosfato pues vienen unos personajes importantísimos y son las enzimas. Esos dos fosfágenos intramusculares pues van a necesitar de las enzimas para que genere esa resíntesis de ATP. Entonces, ese es el segundo adaptación de nuestro entrenamiento anaeróbico, aumento cuantitativo y cualitativo de enzimas clave. ¿Cuáles son las enzimas clave? Pues la ATPasa, la creatinquinasa. ATPasa y creatinquinasa. Recordemos que esa ATPasa y creatinquinasa son las que justamente colaboran para que haya esa resíntesis, ese catabolismo y ese anabolismo y empiece a haber esa producción de ATP. Eso lo vimos ya en transferencia energética. Aumento en cantidad y en calidad, cuantitativo y cualitativo, aumento en cantidad y en calidad de esas enzimas clave. Y vuelve aquí el protagonista de la alimentación. La alimentación pues tiene que ser vital pues para que justamente esto también se dé. Y como característica también primordial y fundamental de un sistema de entrenamiento anaeróbico en nuestro cuerpo, está la capacidad de aumentar o aumentar la capacidad de generar concentraciones elevadas de lactato en la sangre. Aumentar la capacidad de generar concentraciones elevadas de lactato en sangre. Claro, es consecuencia de justamente esas elevadas intensidades del ejercicio en los primeros segundos que caracterizas en ejercicio anaeróbico, recordando que esa alta intensidad hace que nuestro sistema metabólico, la glucólisis que se genera ya después de esos primeros 9 segundos, si de pronto el ejercicio lo necesita o necesita más de esos 8 o 9 segundos de intensidad, 10 segundos de intensidad, pues ya vamos a empezar a ver una glucólisis aláctica. Y si ya lo necesita mucho más, pues perdón, después de esa glucólisis láctica, vamos a esa glucólisis láctica, ¿sí? Claro, ahí se van a empezar a subir esos niveles de lactato en sangre. Entonces eso es directamente proporcional
a la intensidad y el poder soportar eso, el cuerpo soportar eso, pues va a permitir que haya un mejor rendimiento. Al poder el deportista soportar mejor ese, esa tolerancia al lactato, pues va a disminuir esas molestias al cansancio físico. Es decir, no va a haber una percepción tan alta del cansancio. Va a haberlo, claro, es normal, pero no, la percepción de este no va a ser tan alta y va a colaborar en su motivación. Al no sentir tanta esa fatiga, ese cansancio, esas agujetas musculares, como coloquialmente o en el argot se puede llamar las agujetas, que es ese dolor intenso, momentáneo, como respuesta a los ejercicios de fuerza, que son los que se caracterizan en los ejercicios anaeróbicos, pues obviamente el sujeto va a permitir desenvolverse mejor y continuar el ejercicio. Y en consecuencia una mayor motivación. Claro, pues no me siento cansado tanto, pues continúo a, al extremo, al otro extremo de que pues si se siente ya muy cansado, fatigado porque no hay una adaptación, pues obviamente no va a haber va a haber una desmotivación, estoy cansado, ya estoy, es inherente. Ahí es donde entra el profesional de cultura física y deportes, donde entran ustedes, entramos nosotros, entramos todos, los que estamos en la academia y capacitados para tal finada, explicarle a ese deportista, ¿no? Como muy bien ustedes también lo han hecho en sus análisis Prezi, que de por cierto hago un paréntesis, estuve revisando sus análisis Prezi, pues interesantes algunos análisis, me parecieron eh, eh, bien que vayamos cada vez aumentando ese capacidad de argumentación. Hay otros que de pronto otras argumentaciones que siento que me las hace falta, pero bueno, todo en pro de ir mejorando. Entonces es importante eso, que entendamos esto para podérselo explicar a nuestro deportista. Claro, hasta ahí apreciaciones, aportes, bien, ok. Ahora vamos a entrar a las adaptaciones aeróbicas, adaptaciones de nuestro cuerpo, adaptaciones fisiológicas corporales cuando se somete a un entrenamiento aeróbico. No estoy diciendo que en las adaptaciones anaeróbicas no hayan más adaptaciones, no. Más adelante vamos a ver un cuadro muy interesante, nos va a hacer un comparativo muy específico, pero ahorita estas son las que en este momento nos atañe ahorita socializar. Las adaptaciones fisiológicas al ejercicio de tipo aeróbico, vamos a tenerlas que dividirlas en cuatro grandes grupos. Como en la gráfica lo tengo, un grupo a que se refiere a adaptaciones de tipo metabólico, otro gran grupo de adaptaciones de tipo cardiovascular, otro gran grupo de adaptaciones pulmonares y otro gran grupo al que se le denominó otras adaptaciones. Les repito, metabólicas, cardiovasculares, pulmonares y otras adaptaciones. Empecemos con las de tipo metabólico. Las adaptaciones metabólicas a un entrenamiento aeróbico las podemos encontrar en estas cinco que tengo aquí en pantalla. Son cinco adaptaciones bastante importantes, ¿sí? De esas cinco, vamos a empezar, y es que primero, en nuestra adaptación metabólica va a haber un aumento de tamaño y número de nuestras mitocondrias.
las mitocondrias como esta central energética de nuestras células, en donde van a colaborar en la generación de ATP. Es una primera adaptación importante que nos va a generar un sistema de entrenamiento aeróbico. Aumento en tamaño y número de las mitocondrias. Claro, en consecuencia, al haber un aumento en número y tamaño, pues va a haber un mucho mejor proceso en la capacidad de generar adenosín trifosfato, ¿cierto? En esos entrenamientos de tipo oxidativo. Y asimismo, como pasa en estas moléculas de ATP y creatinfosfato, pues justamente al haber mayor tamaño y número de mitocondrias, pues también va a haber un aumento de enzimas que van a colaborar en ese sistema aeróbico. Al haber esta mayor concentración de enzimas que van a colaborar en esta producción de ATP, pues obviamente va a haber una mejor catabolismo y anabolismo, va a haber una mejor resíntesis. Al haber una mejor resíntesis, pues no va a haber, no se va a ver tan rápido esa acumulación de lactato, es decir, que aumenta nuestra capacidad de mantener elevado el lactato en sangre. Otra adaptación, cuando se somete al sistema de entrenamiento aeróbico, es que va a mejorar ese metabolismo de las grasas. Va a mejorar ese metabolismo de las grasas. Va a haber un mejor catabolismo de esas grasas. Esto ya es más digerible, esto ya es más entendido desde el momento en que estuvimos viendo la lipólisis en la transferencia energética. Recuerden que para que haya esa beta oxidación, nuestro torrente sanguíneo empieza a arrastrar estos ácidos grasos libres de nuestro tejido subcutáneo cuando el cuerpo se somete a ejercicios de larga duración, ¿no? Recordemos que veíamos cómo cuando sometemos el cuerpo a estos trotes de larga duración o a estos ejercicios de larga duración, independientemente del tipo que sea, al haber ese mayor flujo de nuestro torrente sanguíneo, ese mayor flujo sanguíneo, va a permitir que arrastre ácidos grasos de nuestros adipocitos y se empiece a generar esa lipólisis, que es la ruptura gradual de esas cadenas de los enlaces de carbono e hidrógeno que tenemos ahí. Y que eso justamente entra al ciclo de Krebs, permitiendo que justamente haya esa producción energética continua. Entonces, el metabolismo de las grasas es una adaptación bastante importante y que cada vez que nuestro sujeto lo sometamos a ese tipo de entrenamiento, esto va a mejorar, ese metabolismo va a mejorar. No olvidando nunca nuestra regla, que es que esos lípidos arden sobre las llamas de los hidratos de carbono. Nunca lo olvidemos. ¿Cómo así, profe? Recuérdeme, profe, ¿cómo así? Sí, claro, recuerden que para que justamente suceda eso que estamos explicando, que haya esa quema lipídica, pues siempre tiene que estar presente esas moléculas de glucosa en esa glucólisis aeróbica. Es decir, no se puede generar unas reacciones químicas de tipo aeróbico sin que ni siquiera esté por lo menos esas moléculas degradadas de glucosa que ya hemos descrito
a ese ciclo de Krebs. Entonces, base, importante esos hidratos de carbono para que haya esa quema lipídica. ¿Vamos hasta ahí, equipo? Sí, señor, profe. Listo. Claro, metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, va muy de la mano o va directamente proporcional a que nuestro cuerpo, al verse sometido a responder físicamente a las exigencias, a los estímulos que le estamos dando, pues justamente va a haber mucha más consumo, va a haber mucho más, eh, va a haber mucho más consumo de VO2, va a haber mucho más consumo energético y el cuerpo al percibir eso, pues va a optimizar esa degradación de los hidratos de carbono, va a optimizar esa transferencia energética y la va a hacer mucho más rápida. Tanto desde el aspecto químico, desde el factor químico, como en el factor físico. Entonces es por eso, y es natural una respuesta normal del cuerpo, que cuando se somete al entrenamiento físico, por eso es que el sujeto empieza a, una de las respuestas son son los aumentos de el apetito. El aumento del apetito es una respuesta que en mayor porcentaje, en su porcentaje, está un porcentaje de la mayoría de deportistas, a veces un aumento de, a un aumento del apetito. ¿Por qué? Porque justamente hay una optimización de esa transferencia energética, porque justamente hay una quema calórica. El músculo entrenado aeróbicamente tiene una mayor capacidad para oxidar los ácidos grasos libres. Claro, ese proceso oxidativo mejora. ¿Eso qué va a permitir? Va a proporcionar una transferencia energética aeróbica mucho más rápida que la de la degradación de las grasas y libera aproximadamente el 6% más de energía que las grasas por cantidad de oxígeno consumida. Entonces, importante esa base de hidratos de carbono en la alimentación. Otra adaptación, pero aquí en la gráfica ya tengo las dos adaptaciones del tipo y tamaño de fibra muscular, obviamente pues recordando que nosotros ya venimos configurados genéticamente a 95% de fibras musculares, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí tengo una adaptación de un deportista de fondo en la cual su predominancia es lo aeróbico y una adaptación a un deportista de velocidad que pues su adaptación ya es de potencia, ¿no? De fuerza en potencia. Podemos ver que ese deportista de fondo tiene una mejora en el número mayor de fibras de contracción lenta y podemos ver la fisionomía aquí de este atleta maratonista, una fisionomía tipo delgada, casi que ectomorfo, ¿cierto? Mientras que aquí, por el otro lado, tenemos un número de mayor de fibras de contracción rápida, un reclutamiento de fibras de contracción rápida. Vemos ya una fisionomía diferente, un diámetro, una contextura mucho mayor, porque pues justamente se especializa en generar esos esfuerzos de alta intensidad, pero en corto tiempo, en corto tiempo. Aquí ya estamos hablando de otro de los principios del entrenamiento y es el principio de la especificidad. ¿Vamos ahí? Ok. Sí, profe. Mira, aquí tengo este cuadrito muy interesante, muy interesante. Más adelante tengo otro, pero pues este me pareció vital entenderlo. Aquí comparamos, aquí yo voy a comparar, comparación de las principales adaptaciones al entrenamiento de fuerza y de resistencia. Repito, una comparación
de las adaptaciones de entrenamiento de fuerza y los de resistencia. Entonces aquí tenemos una variable, las variables. Aquí tenemos en esta siguiente columna el entrenamiento de fuerza, si aumenta o no aumenta, y en esta otra columna, entrenamiento de la resistencia. Entonces aquí ponemos atención a este cuadro aquí. La primera variable es tamaño de las fibras musculares. El tamaño de las fibras musculares en los entrenamientos de fuerza aumenta, inevitablemente aumenta, justamente ¿por qué? Por ese aumento de las concentraciones también de esas enzimas ATP, creatinfosfato, glucógeno. Obviamente esa capacidad contráctil de las fibrillas, miofibrillas, pues empieza a robustecerse, ¿no? Mientras que en el entrenamiento de resistencia, pues no cambia. El número de fibras musculares, bueno, el número de fibras musculares es una hipótesis todavía que se tiene si es que se aumenta el número de fibras o no, eso todavía está en estudio, pero pues todavía no está totalmente comprobado si es que nuestro número de fibras musculares aumenta, pero obviamente aquí la tabla nos corrobora esa información y es que no cambia. El número de fibras no cambia, nosotros venimos ya al 95% configurados. Variable velocidad del movimiento. Claro, en los entrenamientos de fuerza aumenta, en los entrenamientos de resistencia no cambia. La variable de fuerza, miramos que en la variable de fuerza, el entrenamiento de fuerza aumenta, en el entrenamiento de resistencia no cambia. La capacidad aeróbica, en el entrenamiento de fuerza no cambia, mientras que obviamente el entrenamiento de resistencia aumenta. Y pues obviamente en la capacidad anaeróbica, en los entrenamientos de fuerza aumenta y pues en el entrenamiento de resistencia no cambia. Miren que como una complementa a la otra y no deja de ser primordial el no dejar a un lado simplemente porque yo hago entrenamiento de fuerza, dejo a un lado la resistencia o porque yo hago la resistencia, dejo a un lado la fuerza. No, tiene que haber una simbiosis, obviamente dándole el protagonismo correspondiente a la característica predominante del deporte, ¿no? Apreciaciones hasta ahí. Bien. Sí, profe, bien. Bueno, aquí tengo unas máximas. Cuando yo me refiero a máximas, es unas situaciones a tener en cuenta. Que lo tengamos, por favor, ahí pendiente. Hablando todavía del tipo y tamaño de fibra muscular, la magnitud de la respuesta hipertrófica, es decir, de la manera en que haya una hipertrofia muscular, el entrenamiento de la fuerza, varía a lo largo del desarrollo de la etapa de entrenamiento. Varía a lo largo del desarrollo de la etapa de entrenamiento. Es decir, esa respuesta de la hipertrofia muscular no va a ser inmediata. Es que muchas personas pretenden y ustedes se van a tener que enfrentar, si no es que ya los han enfrentado a personas que de pronto quieren ya ver resultados. Profe, empezaron un día y a la semana ya quieren verse al espejo como Ronnie Coleman o quieren verse al espejo ya como, no sé, tienen de pronto un engrama mental porque de pronto el mercado, de pronto la televisión, la propaganda, les ha querido vender eso. Pero la magnitud de la respuesta hipertrófica, es decir, la manera que una hipertrofia muscular en entrenamiento de fuerza tiene y varía a lo largo del entrenamiento. ¿Sí? ¿Eso qué nos indica? La segunda máxima. Y es que en esas personas sedentarias, a las cuales hasta ahora van a empezar ese aumento de ese ejercicio de fuerza, esos entrenamientos de fuerza anaeróbicos,
Va a haber un aumento de fuerza entre las primeras 4 a 8 semanas, mientras que estas no vienen acompañadas con hipertrofia muscular. Repito, esa persona sedentaria que va a empezar una rutina de pesas o de ejercicio de fuerza, va a haber aumento en la fuerza. Sí, perfecto, va a haber aumento en la fuerza. Más no ese aumento de fuerza está acompañado con hipertrofia muscular. Eso por lo menos de entre las primeras 4 a 8 semanas. ¿Me hago entender? Es decir, la capacidad funcional de ese sujeto sedentario va a aumentar entre las primeras 4 a 8 semanas, va a aumentar la fuerza, más eso no viene aumentando, eso más no viene aumentado con la hipertrofia. La hipertrofia muscular ya se empieza a ver ya después de las 8 a 10 semanas, después de los 3 a 4 meses ya empieza a verse una hipertrofia muscular. ¿Claro ahí? Profe, o sea que digamos que en una persona del común, el aumento de hipertrofia sí sería como más rápidamente que una persona sedentaria. Sí, claro, no. O sea, es decir, la persona sedentaria y cuando te refieres a la persona al común, te refieres a la persona sedentaria, ¿sí? No, pero digamos una persona que practica actividad, digamos así como su merced, como yo, como nosotros que estamos aquí, que practicamos algún deporte, o sea, ya no se vería tanto como el aumento de la fuerza, sino más que todo ya comenzaría como la hipertrofia. Ah, ok, exactamente. Entonces ya personas que son entrenadas y que ya han pasado por esas primeras rutinas de entrenamiento, que de pronto ya han sido muy disciplinadas, después del tercer, cuarto mes, es que ya empieza a verse una hipertrofia muscular. Ya empieza a verse una hipertrofia muscular. Ya viene acompañada de esa hipertrofia muscular. Aquí lo que se quiera entender es explicarle al sujeto o al cliente es que en el espejo no se va a ver a la vuelta de 1 o 2 semanas ya como Schwarzenegger ni como Ronnie Coleman, no. Va a haber hay que explicarle que va a haber un aumento en la fuerza y eso hay que vérselo reflejado en datos, ¿cierto? Por medio de test y test que ustedes tengan que aplicar, ¿sí? Test de inicio, test de control, pero que esa hipertrofia muscular que de pronto muchas personas desean o se ven llamadas a ganar, la van a ver ya después del tercer, cuarto mes. Eso hay que hacérselo muy, muy sincero. Y es que así lo responde el cuerpo, para que lo entiendan. Ya Profe, esa moldura que desean, eso ya se ve después del tercer, cuarto mes. profe, o sea que una persona que digamos que quiera bajar de peso, o sea que lo primero que uno tendría que hacer es hacer un aumento de la fuerza para poder ahí sí que como que coja unas bases y ahí sí hacerle el entrenamiento para que pierda peso. Ahí A primero ya que gane fuerza el, y después para que comience a perder como la grasa, ¿sí? el planteamiento que nos propone Jackson ya es de acuerdo al objetivo del sujeto. Entonces Jackson nos propone que una persona que quiera bajar de peso, entonces inmediatamente el objetivo primordial, ¿cuál es? Bajar de peso. Entonces, de acuerdo a la fisiología del ejercicio, nos está indicando que para que esa persona baje de peso, primero hay que detectar la fuente del por qué tiene ese aumento de peso. ¿Qué es lo que está generando que haya ese aumento de peso? ¿Qué es lo que va a generar que haya ese aumento de peso? ¿Por qué? Porque por más plan de entrenamiento que tú te desgastes ahí diseñando y montando, si de pronto la fuente de ese aumento de peso usted no la ha detectado, pues grave. No, no va a haber plan de entrenamiento maravilloso que usted diseñe para que eso hay que primero revisar esas fuentes alimenticias, cómo se está alimentando, los hábitos de alimentando, qué horas, qué come, cuáles son sus hábitos alimenticios, cuáles son sus hábitos durante el día, la noche. Y después, si de pronto no se tomó unos exámenes de tiroides, de azúcar, de glicemia, ¿cierto? De pronto no sea que de pronto esté bajo una diabetes silenciosa. Hay que detectar primero qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de esa persona que está en sobrepeso. Ya a partir de ese análisis, ahí sí yo empiezo a decir, bueno, si de pronto es por los hábitos alimenticios, bueno, yo empiezo a hacerle una sugerencia, le empiezo a hacer una prescripción, pues,
respecto a eso, sin afectarle su alimentación. Y si de pronto no es ninguna diabetes que tenga que tener tratamiento, si de pronto no es un problema de tiroides hormonal que tenga que tener tratamiento, si de pronto es un efecto natural de una persona sedentaria, ahí sí yo puedo entrar y decir, bueno, esta persona de sobrepeso, que no tiene ningún problema hormonal, que no tiene ningún problema de diabetes, que no tiene ningún problema de ahí sí yo puedo decir, bueno, a esta persona hay que someterla a un ejercicio de larga duración y poca intensidad. A esta persona hay que someterla a ejercicios de larga duración y poca intensidad, ejercicios aeróbicos, que me empiece el torrente sanguíneo a arrastrar esos ácidos grasos de la piel subcutánea. Ahí tengo que empezar a hacer. Ah, claro, entonces Jackson me dice, profe, pero yo antes de ponerlo a hacer ejercicio aeróbico, ¿será que tengo que ponerlo a hacer algo de fuerza? Sí, sí, claro, para que justamente en medio de ese trote, de pronto no me haya una lesión de rodilla por una faja de fuerza en piernas, para que de pronto no me haya una lesión de tobillo, por si de pronto tiene esos gastromenios debilitados. Sí, de pronto puede hacer una prescripción base de fuerza, de tono muscular, ¿sí? Para que pues tenga sus músculos estabilizadores pues activados, para que tenga esos músculos de soporte entre inferior, pues soporten un trote de larga duración, soporten una bicicleta, soporten una escaladora, ¿sí? Pero, pero predominantemente tiene que ser ejercicios de larga duración y poca intensidad, ¿vale? Sí, señor. Permíteme que alguien... Ah, Alex, listo. Entonces, en consecuencia, ¿por qué le pasa a esas personas sedentarias ese fenómeno? Que aumenta la fuerza, más no la hipertrofia en las primeras 4 a 8 semanas. Porque resulta que lo que existe ahí es una adaptación neurológica. Ahí lo que existe es una adaptación neurológica. Es decir, ese aumento de la fuerza en esas primeras 4 a 8 semanas de ese sujeto sedentario que yo estoy empezando a entrenar, es porque empieza a haber una mejora en esa adaptación, esa respuesta neurológica a los entrenamientos de la fuerza. Es por eso. ¿Listo? Listo. Entonces, claro, hasta ahí, equipo. Entonces, en esta gráfica nos puede explicar un poco mejor esa situación. Vamos a hacer lectura a esta gráfica. Esta gráfica nos muestra dos ejes. Un primer eje que nos habla sobre mejoría de la fuerza y la potencia, en donde aquí abajo es menos fuerza y aquí arriba es más fuerza. Listo, vamos a cambiar aquí de color porque ese color como que no funciona. Aquí es menos fuerza y aquí más fuerza. Ah, listo. Y el otro eje está en tiempo de entrenamiento. Pues aquí menos tiempo de entrenamiento, es decir, poquito entrenamiento, hablándolo en tiempo, hasta ahora empezó, y aquí más entrenamiento, es decir, aquí lleva un largo tiempo de entrenamiento, aquí hay una persona que ya está bastante con tiempo de entrenamiento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos este primer línea, este primer vector, que se va a referir al aumento del tamaño del músculo. Y este otro eje que habla sobre los factores neurales de esa adaptación. Entonces empecemos a darle interpretación a esto. Vamos a tomar esta primera línea y donde vamos a arrancar de cero. Es decir, una persona sedentaria que no tiene fuerza
y hasta ahora está empezando su entrenamiento. Entonces vamos a ver que esa curva empieza a aumentar a medida que pasa el entrenamiento, va a ser mejora la fuerza y la potencia. Es decir, funcionalmente, esa persona está aumentando en fuerza. Pero si se dan cuenta, ese vector no va a la par, no va igual al vector que habla en aumento del tamaño del músculo. Mire que el aumento del tamaño del músculo tiene otro ritmo. Es un ritmo intermitente, pero va aumentando de una forma diferente. Va aumentando despacio a medida que va avanzando el tiempo de entrenamiento. Si se dan cuenta, hay una diferencia entre el aumento del músculo y el aumento de la fuerza, viéndose mucho más beneficiada la fuerza que el aumento del músculo. Miramos que en las primeras fases iniciales del entrenamiento, el aumento de la fuerza toma un pico bastante elevado, es decir, su cúspide es en la fase inicial del entrenamiento, mientras que la hipertrofia muscular empieza a verse ya en una fase avanzada del entrenamiento, en una fase avanzada del entrenamiento. Después de un buen tiempo de entrenamiento, esa curva de la fuerza empieza a estabilizarse, y después empiezan a ir creciendo en la par. Interesante, ¿no? Sí, profe, sí, señor. Entonces es cómo entender cómo responde el cuerpo y así mismo nosotros poder explicar a nuestro sujeto, a nuestro entrenando, a nuestro deportista, qué es lo que le está sucediendo. Oiga, profe, pues yo he mejorado la fuerza, pero como que no se me ve aquí el musculito. Ellos de pronto son muy visuales y hay que saber explicar la situación. Excelente. El profe realmente también pensaba lo mismo. Yo pensé que al momento que había un aumento de fuerza, también había un aumento de la hipertrofia, pero ya que es diferente. Ajá, efectivamente, sí, señor. ¿Por qué? Porque hay una adaptación, primero hay una adaptación neural, hay una adaptación neural a ese entrenamiento. Ya después de la adaptación neural, ahí empieza a haber ya una adaptación de fuerza. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo biológicamente, genéticamente es muy inteligente y el cuerpo siente que lo están sometiendo a un esfuerzo alto de fuerza, a un esfuerzo alto de fuerza. Entonces él dice, caramba, no tengo el músculo suficiente, no tengo el músculo suficiente para soportar esa exigencia. Entonces lo que yo hago es exigir mi sistema nervioso. Cuerpo, sistema nervioso, le tocó soportar y afrontar esta situación que me está poniendo el entrenador. Entonces el sistema nervioso lo que hace es hacer su mejor esfuerzo en las primeras fases de entrenamiento y él el que, por medio de sus impulsos, por medio del sistema nervioso que ya hemos hablado, colabora en ese aumento de la fuerza. Pero claro, cuando el tiempo de entrenamiento sigue, cuando es una persona juiciosa, cuando es un proceso concienzudo, cuando el entrenador también está ahí encima haciéndole sus respectivas fases de sobrecarga y carga, entonces ya empieza a ver la hipertrofia. Entonces ya el cuerpo dice, ah, no, ya tengo hipertrofia, ya tengo buen músculo, buena fibra muscular, entonces ahora sí le va a dar la responsabilidad al músculo para que sea el que haga la fuerza, más no al sistema nervioso. Entonces por eso es que esta curva baja del sistema nervioso, porque ya la responsabilidad no es desde el sistema nervioso,
Ya la responsabilidad empieza a tomar el grupo muscular que ya está desarrollado. ¿Me hago entender? Sí, pero pensaba que primero es el sistema nervioso que se encarga de obtener el aumento de la fuerza y después el músculo es el que toma la responsabilidad de ahí en adelante, ¿no? Perfecto, mientras que hace la hipertrofia. Mientras que empieza a ganar hipertrofia. Claro, cuando ya se genera la hipertrofia, ya el músculo empieza a que toma la responsabilidad y no se le deja todo al sistema nervioso. Es por eso que los datos o los números no le van a cuadrar a usted cuando no vea hipertrofia muscular. Van a haber aumento en los números en el tema de las cargas y las fases y el sujeto lo está afrontando, más no va a haber concordancia con el tamaño del músculo. Oiga, pero este deportista que acabé de entrenar, ¿por qué no le veo yo masa muscular haciéndole mis mediciones antropométricas de diámetro y en pliegues y demás? ¿Y por qué me aumentó en fuerza? Pues lo que pasa es que esta es la situación. Y esa tiene que saber si usted explicar a su sujeto. Interesante, ¿no? Sí, pero pues yo realmente pensaba que funcionaba diferente. Ujú. Ojo con eso. Listo. Siguiente paquete. Adaptaciones cardiovasculares. Adaptaciones cardiovasculares que el cuerpo va a realizar cuando se somete a un sistema de entrenamiento aeróbico. Tenemos este gran paquete, que son lo tengo dividido en 8 grupos, ¿sí? En 8 características importantes en el que el cuerpo se va a adaptar cardiovascularmente a ese sistema de entrenamiento aeróbico. Empecemos. Tamaño del corazón, ¿sí? Cuando se habla del tamaño corazón, no es que el corazón empiece a crecer como un músculo, no es que empiece a crecer como el músculo esquelético. No, lo que va a hacer es que el corazón va a tener una capacidad de tener una hipertrofia excéntrica, es decir, va, va a permitir una mayor cavidad. ¿Me explico? Porque si el corazón se empieza a agrandar como tal, como un músculo esquelético, no, ya ahí ya va a haber un problema, va a haber una enfermedad, ahí va a haber una falla cardíaca. No, 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 no. Ahí lo que va a aumentar es esa capacidad en la cavidad, aumenta la cavidad ventricular, ¿sí? Internamente la cavidad va a aumentar. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que pues obviamente tenga un mayor poder de volumen sistólico, es decir, eh, el bombeo de él va a ser mucho mayor. Entonces el corazón, ahí como lo tengo en la imagen, se nos va a fortalecer allí. Obviamente, pues cuando se deja de hacer ese entrenamiento, obviamente cuando se rompe la rutina, cuando el sujeto deja de ir a entrenar, cuando no se le siguió el plan de entrenamiento, ya dejó de ir una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya obviamente pues el corazón vuelve otra vez a su cavidad ventricular natural. En consecuencia, y va el segundo adaptación de tipo cardiovascular al entrenamiento aeróbico, pues obviamente el volumen plasmático. ¿A qué se refiere el volumen plasmático? Pues la cantidad de sangre que va justamente a colaborar y que va de la mano con esa hipertrofia excéntrica que hablamos en este aumento del corazón. Pues claro, al haber una mayor cavidad ventricular, pues el aumento va a ser del 20% en donde nuestro bombeo de la sangre va a ser mayor. Y al haber un mayor volumen plasmático, el volumen de plasma, el volumen de la sangre, pues va a haber más sangre recorriendo, más sangre bombeada, pues obviamente va a haber mayor oxígeno en nuestro cuerpo, obviamente va a haber mayor nutrientes en nuestro cuerpo, ¿sí?
Va directamente proporcional con la mejora del rendimiento del ejercicio. Por eso es que la Unión Soviética, la URSS tenía tan claro esto, ¿no? Ellos entrenaban a su población desde niños, porque justamente cuando llegaban a la edad adulta, prácticamente tenían unos habitantes en un buen estado físico y eso le iba a permitir colaborar en sus objetivos sociales, que era el aumento, el buscar ser una potencia mundial, porque iba a haber una productividad mejor del ser humano o de la sociedad. Bravo. Claro, volumen sistólico también va a ser consecuencia de este, es decir, el corazón del deportista de resistencia tiene un volumen sistólico mayor durante el reposo y el ejercicio respecto a una persona no entrenada de la misma edad. Pues claro, es decir, ese volumen sistólico que estamos hablando, pues va a ser diferente a las personas que no están entrenadas. La bradicardia, ¿no? Bradicardia, como una adaptación, una bradicardia en respuesta a ese entrenamiento continuo. Esa frecuencia cardíaca va a ser una reducción proporcional. Aquí tengo a la izquierda unas tablas muy interesantes en donde la tengo dividida por géneros, hombres y mujeres. Hablando de los hombres, por ejemplo, ¿ustedes entre los qué años se encuentran? ¿Qué edad tienen ustedes, por ejemplo? ¿Me pueden informar qué edad tienen? Jackson, David, Yo tengo Alex, 22, profe. 22, Sebastián, Alex, David, Jackson, Haider. Están entre los 22. 22. ¿Cuántos más años tienen ahí ustedes? Como para hacer el ejercicio acá. Profe, creo que David tiene como 24. 24. Yo creo que están haciendo un pronóstico. Podemos decir que están entre este grupo, ¿no? Entre los 20 y 29, podemos decir, ¿no? Yo creo que 20 y 25, ¿no, profe? Entre 20 y 29. Entonces vamos a tomarlos acá, miren, en este primer grupo que tengo aquí en la tabla, vea, 20, 29, ¿cierto? ¿Qué nos dice la tabla? Que entre los 20 y 29, si usted tiene más de 86 pulsaciones por minuto, uy, no, es una frecuencia cardíaca no óptima, una frecuencia cardíaca que no es inadecuada. Si está entre las 70 y 84 pulsaciones por minuto, es una frecuencia cardíaca normal. Si está entre los 62 y 68, es una frecuencia cardíaca buena, buen estado. Obviamente que pues no esté asociado con una patología cardíaca, obviamente, estamos hablando de eso. Si de pronto las tiene menos de 60, bueno, una excelente frecuencia cardíaca, su corazón no está haciendo tanto bombeo para que haya circulación. Entonces, ahí dejo la reflexión. ¿En cuánto tiene usted su frecuencia cardíaca? Nairo Quintana las tiene aproximadamente entre unas 38 pulsaciones por minuto. Nada más. Carambas. Espectacular. 38 pulsaciones por minuto. Imagínense. Impresionante. Ese corazón de Nairo Quintana está entre lo más tranquilo que podemos tener en el ser humano. Profe, o sea que en su punto máximo, ¿cuánto puede llegar a alcanzar? Bueno, eso ya genéticamente está predispuesto.
y ya también depende del entrenamiento. Estos tipos alcanzan a tener 38 pulsaciones, imagínense. Y habría que hacer una investigación. ¿Qué deportista, atleta élite la ha logrado tener más bajita? Bueno, y obviamente pues el gasto cardíaco, ¿no? Obviamente el incremento de gasto cardíaco básico es obviamente proporcional y consecuencia de esa adaptación. Extracción de oxígeno, otra consecuencia importante y adaptación fisiológica, aumenta significativamente la cantidad de oxígeno que se extrae de la sangre arterial durante el ejercicio. Claro, ¿por qué pasa esto? La distribución más eficaz de los músculos que trabajan y un aumento de la capacidad de las fibras musculares para metabolizar. Esto va directamente proporcional con esto, con los capilares. Es decir, va a haber un mejor canal, ¿sí? Va a haber unas mejores canales, unas mejores vías de transportar ese oxígeno de la sangre que recibimos de la respiración hacia nuestros segmentos musculares. Y eso va directamente proporcional también con esta cantidad y aumento del tamaño de los capilares, flujo y distribución sanguíneos. Claro, pues al ver un aumento de nuestros capilares, pues justamente va a haber un aumento de ese transporte de oxígeno. De nada nos sirve tener nosotros el BMW, el Mercedes-Benz, si no tenemos las avenidas para poderlo manejar, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro, pero si no, no tenemos para Pues, echar gasolina extra. pues claro, ya no le puede echar la extra ni demás, porque pues a dónde lo va a andar, o dónde lo va a poder subir usted a 200, a 180, 200, sí, pues no va a poder. Aquí le pasa al cuerpo lo mismo. La sangre hace el corazón y el sistema cardíaco y la sangre hace su trabajo de captar lo que mejor oxígeno puede, pero el cuerpo también se adapta a cómo enviarlo a las diferentes partes del cuerpo. Pues justamente ahí está los capilares. Los capilares justamente van a aumentar. Es decir, esa redistribución de la sangre en esas áreas no activas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un dato, aumento de la capacidad de capilaridad muscular, personas no entrenadas a personas entrenadas. Entonces, la persona no entrenada tiene aproximadamente 1,44 capilares por fibra muscular. Repito, una persona sedentaria no entrenada tiene 4,4 capilares por fibra muscular, mientras que la persona entrenada tiene 5,9 capilares por fibra. Tiene 5 capilares, es decir, un 30% más. Eso sucede en los primeros meses de entrenamiento. Eso sucede en los primeros meses de entrenamiento. Claro, pues va a haber va a haber una mejor oxigenación, va a haber una mejor envío de nutrientes a los músculos, a nuestro cuerpo, a nuestros segmentos corporales. Esas vías de acceso se van a abrir a lo más profundo de nuestro sistema muscular, esquelético, visceral. El cuerpo se prepara, el cuerpo se adapta a lo que usted lo está sometiendo. Y obviamente, pues la presión arterial va a disminuir, ¿no? La presión arterial va obviamente a disminuir. Claro, pues ya no va a haber tanta presión en nuestros vasos sanguíneos, arterias, venas. Por eso se dice que ese entrenamiento aeróbico es la primera línea de defensa contra la hipertensión. Si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado con las personas hipertensas, hay que hacer una prescripción muy minuciosa, dedicada de la mano con exámenes médicos y demás,
pero ese entrenamiento aeróbico moderado, leve a moderado, continuo en el tiempo, es lo primero que va a colaborar en esa hipertensión. Claro, hasta ahí, equipo. Adaptaciones pulmonares. Entramos a este capítulo, las adaptaciones pulmonares. Las adaptaciones pulmonares las vamos a dividir en estas dos diferentes enfoques. Va a mejorar el ejercicio máximo, en el ejercicio submáximo y en la especificidad de la respuesta ventilatoria. En el ejercicio máximo, claro, pues obviamente va a haber una mejor ventilación, va a haber una mayor consumo de oxígeno, va a haber un aumento en nuestra capacidad en la caja torácica, ¿sí? Eso nos va a permitir una mayor, una mayor intercambio gaseoso en este punto alveolar. Eso nos va a permitir bajar el nivel de fatiga. Es decir, esa caja torácica. Es por eso, es algo que también deben entender, y es que cuando la persona se está sometiendo a las primeras sesiones de entrenamiento, hay veces que sienten una pequeña molestia en la parte superior de la caja torácica y en la parte inferior. Es una molestia que no es dolor, no es paralizante, no es incapacitante, no. Es una pequeña molestia en la parte superior baja, subclavicular, caja torácica superior y en la parte baja de nuestras costillas. Por lo general se siente una pequeña incomodidad en pleno ejercicio submáximo en las primeras sesiones de entrenamiento. ¿A qué se debe eso? Y es que justamente en el aumento, los pulmones están diciendo permiso, los pulmones están diciendo permiso, que es que aquí estoy yo ganando mi espacio, ¿cierto? Y empieza a ganar espacio internamente, estamos hablando en micras, ¿no? Y empieza a ganar espacio aquí interno en la caja torácica, en los ejercicios. Es una pequeña molestia a veces mecánicas aquí debajo de la subclavicular y en la parte de cuando están en plena ejercicio submáximo. ¿Por qué? Porque el pulmón está expandiéndose. Interesante, ¿no? Obviamente, pues tiene que ser algo controlado, ¿no? Eso lo entendemos nosotros porque pues somos practicantes y estamos en el medio y lo vivenciamos, ¿no? Y lo sabemos explicar, pero sí es de saberse. Uy, profe, pero me está doliendo mucho. No, no, no. Baja el ritmo, le solicita que baje el ritmo un poco, de pronto está el cuerpo entrando en una adaptación, que baje el ritmo, pero le explica que si hay una pequeña molestia en la parte superior, y eso debe ser esporádico, ¿no? Eso debe ser esporádico. Eso tampoco no es siempre que tenga que haber no, 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 esporádico. Si ya es siempre, vino, si ya es siempre el dolor molestia ahí, no, eso ya es otro tema. Especificidad de la respuesta ventilatoria, claro, es muy diferente cómo responde nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones al nadador que al maratonista. Totalmente. El nadador, ustedes saben que tiene que tener un ritmo de respiración, ¿no? Porque su cabeza o la cara cuando estamos nadando, hay una fase, hay una fase en la técnica del nado que hace que nuestra cabeza nuestra nariz y nuestra boca estén sumergidos, ¿no? Hay un ritmo de respiración. Ese ritmo de respiración no es lo mismo que el maratonista que está constante trote, ¿no? El cuerpo también se adapta a esa especificidad del entrenamiento, hablando en el sistema ventilatorio, la respuesta ventilatoria.
De la forma que usted respira cuando está haciendo running, usted no va a tener que hacer esa misma respuesta ventilatoria a cuando está usted nadando. Es claro. Y así a diferentes tipos de deportes. Ahora también tiene que enseñárselo a su deportista o a su entrenando. La forma de respirar, los ritmos de respiración, el 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 1-3. Cómo saberle enseñar cómo se debe respirar de acuerdo al entrenamiento. Interesante, ¿no? Se han perdido las competencias por no saber respirar, profe. Ah, bueno, ahí está, por no saber respirar, tan esencial como eso. Hay deportistas que cuando ustedes llegan hay que enseñarles hasta cómo respiran. Los chicos pueden que tengan toda la capacidad, pero a la mitad del ejercicio están con un dolor abdominal que no pueden. Profe, es que me dio vaso. No, eso no es vaso. Eso es simplemente una mala técnica de respiración. ¿Qué pasa? Al no respirar bien, a respirar con la boca abierta, a respirar, al tomar aire por la boca, lo que hace es que ese aire se deposita en nuestro estómago. Ese es el dolor. Pasa mucho, profe, digamos que uno normalmente, digamos, nosotros al jugador, no sé, un ejemplo, el fútbol, Sí, está mano a mano con el arquero y la manda ya a la tribuna. Entonces uno dice, no, normalmente pues, puso mal el cuerpo, claro, eh, puso mal el pie de apoyo, le metió mucho el pie por debajo, pero lo que no tenemos en cuenta es que cuando llegó al mano a mano con el arquero tenía el corazón a mil. ya estaba en una fatiga que no lo dejó ni coordinar Es- el golpe para poderle acertar en el ángulo que él deseaba. Simplemente y, llegó para con esas, lo último que tenía, y para esas decisiones yo creo que es fundamental la respiración. totalmente. Entonces, ¿cómo enseñarle al deportista a respirar en ese momento? ¿Cómo enseñarle al deportista a respirar desde el mismo momento que inició el partido? ¿Cómo enseñarle a respirar desde el momento que está entrando a calentamiento? Yo me manejo en un deporte anaeróbico láctico y todavía no entiendo cómo hay deportistas que en zona de calentamiento están haciendo ejercicios de alta intensidad. Por Dios, ahí lo que está haciendo es quema de fosfágenos intramusculares que son los que vamos a necesitar en el doyan, el combate. Entonces llegan fatigados, ya llegan cansados, agitados, dolor abdominal. No, hay que saber respirar, hay que saber hacer un calentamiento. Hay que enseñarle al deportista cómo calentar, porque así mismo el cuerpo se le va a adaptar. Estamos hablando hoy de adaptaciones al fisiología del ejercicio, estamos adaptándonos. Interesante. Tenemos aquí el paquete de otras adaptaciones. Este paquete quiero ya verlos el viernes. Este paquete es severo interesante porque este paquete habla de la composición corporal, la transferencia de calor, cambio del tejido conectivo, que es un mundo bonito, pero eh, el día viernes vamos a seguirlo navegando. ¿Ok? ¿Les parece? Listo, mi profe. Profe, qué pena, es que yo entré tarde ahí porque tenía ahí como fallas. Es para Listo. avisarle. Claro, claro. Profe, yo Alex, tengo una preguntita. señor, los Un demás buen se. libro de fisiología, profe. Uy, un buen libro, hay bonitos. Ahí está, puedes conseguirte el libro de Chicharro. Chicharro tiene varias ediciones. Doctor Chicharro tiene varias ediciones. El de Astran es muy bonito, la fisiología del trabajo físico de Astran, sino que en algunas partes me gusta, en otras no, porque Astran él tiene bastante teoría práctica clara, pero siento que
bueno, no sé, habría que buscar otra edición, si de pronto tengo una edición que no es. La Y de una que es así Wilmore, como pedagógica, profe. la de McCarthy, la de Chicharro, bueno, ¿cuál te pueda yo asesorar? El de, la que, todas se manejan. La de Gayton es técnica. La fisiología de Gayton, esta fisiología y fisiopatología, esta, esta es espectacular, esta de Gayton, pero esta ya es muy técnica, esta es técnica. La de No, y McCarthy se es ve como buena grande. también, la de McCarthy es buena, la de Chicharro es buena, la de Chicharro es buena, bonita, hay que buscarse la edición antigua. Esta es antigua, la nueva es la que es bonita. La de Astran, esta de Astran es buena, esta de Astran interesante también. Me gusta, hay unas partes que me gusta harto porque no, todas tienen un buen desarrollo. Profe, una pregunta. ¿Su especialidad es la fisiología, profe? Eh, Me gusta mucho, me fascina, me gusta mucho. Sí, se ve que sabe hartísimo, profe, pero Sí, o me sea, gusta pero mucho, pero usted solo dicta esa materia ahí en la universidad, profe. no, 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 no. Yo dicto fisiología, me tienen asignada fisiología, estoy ahorita con fisiología, estoy con motricidad, materia muy bonita porque es de base para los chicos que están iniciando. Estoy Sí, profe. con pesas, con deportes de tiempo y marca pesas. Estoy con una práctica profesional. Bueno, tengo ahí otras, pero no, me apasiona mucho, me gusta. Sí, y es que esta es base para muchas cosas. Entonces, Bacano, bacano. esta base ayuda a que tú vayas cogiendo el resto y las atrapes. Mi especialidad en deporte es el taekwondo, deporte de combate en taekwondo, pues bueno, esa es otra parte ahí también que uno la amalgama ahí. Bueno, sí. Pero, profe, chévere, 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 bacano. No, bonito, bonito. Esto es muy bonito. Ahí sí los invito a que también se engomen y se metan y no se queden con solo lo que de pronto no les logre dar. Hay mucho. Uno trata de hacer lo mejor esfuerzo, pero en el momento que ahí sale una frase en donde tú te das cuenta, cada vez que ustedes van aprendiendo, se van a dar cuenta que tienen mucho más por aprender. Y es una frase que Profe, se me explotó. profe, una pregunta, usted que ya tiene un poquito más de experiencia. Nosotros Sí, salimos con el título de cultor físico y deporte, ¿no? sí, Para sí. nosotros presentar o escalafonar con el distrito, profe, se necesita hacer un curso de pedagogía. No, no hay necesidad. Ustedes salen con el profesional en cultura física y deporte, ustedes van a la Secretaría de Educación y se presentan y ustedes son profesionales en cultura física y deporte. Es decir, el solo título profesional ya los ubica de un escalafón que ya hay, un escalafón docente que ya el gobierno ya tiene. Ah, ok, ¿Qué ok. es, qué es, qué es lo que de pronto se invita? Que es que resulta que ese escalafón docente tiene tiene unos complementos o tiene unos plus, es decir, está el escalafón A, B y C, pero dentro del A hay unas subdivisiones, dentro del B hay unas subdivisiones, dentro del C hay unas subdivisiones, y esas subdivisiones que las da el estudio. Profe, y una pregunta, uno como digamos, pues yo me gradué ahorita, ¿sí? Porque Sí, ya estoy ahorita en sustentación de tesis. sí. Profe, una pregunta, ay, se me fue. Ay, se me fue. Era importante, era importante. Ah, profe, ¿cuándo son las convocatorias para escalafonar? ¿Tu merced sabe? O sea, yo como profesional ¿Cómo puedo es? presentarme, como no Para profesional, escalafón. perdón, que todavía no tengo el título. Puedo O sea, presentarte para escalafón. No, no, no. Sí, para concursar, perdón. Bueno, sí, sí, es diferente porque el Sí. escalafonarte es simplemente que tú presentes los documentos a la secretaría Ah, y sí, ya tú sí. sales como con una resolución. Pero convocatoria como tal, convocatoria, eso sí hay que esperar unos concursos eso lo va sacando la función pública. Sí, ah, bueno, listo, Esas son listo, unas profe. Bien. fechas. Esas fechas no son estándar, es decir, todos los junio de todos los años, todos los agostos. No, 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 no. Esas convocatorias las sacan es de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la situación actual de las vacantes y toda la situación actual de la educación que vea
que vea el distrito o vea la gobernación o vea el donde usted se encuentre usted viviendo. Pero Ah, listo, listo. por eso es que se dice que tiene que estar uno muy atento a esas diferentes convocatorias. Ah, listo, listo, listo. Vale, Sí, profe. porque esas Venga. son, así como en Profe, un yo tengo una año, pregunta. así como en un año, 2 años no puede haber, en un mismo año hasta pueden haber dos convocatorias, algo así, si me hago entender, es de acuerdo a la necesidad, Sí. ¿vale? Listo, listo, profe. Gracias. Dime, Jackson. Profe, la universidad va a dictar unos diplomados y hay un diplomado que es en entrenamiento y pues está fisiología y bases de entrenamiento. ¿Su merced va a dictar esa fisiología? Sí, justamente yo estoy a cargo de la coordinación del diplomado de entrenamiento deportivo, sí, señor. Profe, yo quiero entrar a eso. Su merced no me puede colaborar y más que es con su merced. Sí, claro. Si quieren, a ver, hay unos formularios de inscripción. Profe, esa modalidad que habla mi compañero Jackson, ¿eso es para la modalidad de grado? No, no, no. Esa hace parte de la educación continua. Ese ya es un Ya, diplomado, sí. un Sí, diplomado alterno. como Ya decir la especialización. sí, es un diplomado que ya el Ok. programa ha diseñado para el que esté interesado en complementar su hoja de vida. Ok, chévere, profe. Yo también Sí, quisiera. Profe, yo entonces escribí, no, es que les voy a profe, yo enviar. escribí y la muchacha me respondió y todo, pero me dejó, o sea, no me dijo nada más y pues realmente sí lo quiero hacer, y más que todo pues por la parte fisiológica, profe. Y ya escribí Claro, al correo de la universidad y todo, profe, y no me responde. caramba, hombre. Déjeme entonces ya miro cómo hago para que les envío al grupo. Voy a buscar información de los formularios de inscripción a ver, porque pues nosotros estamos encargados de la parte académica, de las aulas virtuales, las temáticas y demás, pero pues ustedes saben que la parte administrativa y inscripciones eso lo maneja No, como otra eso es dependencia. berraco, profe. Si yo estoy en la Sí, selección de fútbol y para que miren el 20% de descuento fue una briega. imagínense. Sí, bueno, hombre, digamos que eso suele suceder y hace parte, digamos, de todos esos procesos, pero bueno, déjeme, yo trato de buscarle el enlace y se los comparto en el grupo de la materia para el que esté interesado lo haga. Sí, efectivamente yo estoy a cargo ahí de la coordinación del diplomado. Yo dicto el primer módulo, son 4 módulos. Está fisiología del ejercicio, que se lo dicto yo con las clases sincrónicas. Está el módulo 2 de principios, bases del entrenamiento deportivo, el módulo 3 que es entrenamiento, planificación del entrenamiento deportivo, y módulo 4 que es priorización del entrenamiento deportivo, que están a cargo los otros profes también del programa, ¿no? Está interesante. Y ahí va a estar, Sí, bueno, profe. y dentro del diplomado hay bastante material, vea, chévere, ahí colgamos bastantes de estos chéveres, digitales. Sí, profe, Listo, pues por eso mismo listo. yo quiero ingresar y ya que más que su merced pues la va a dictar, pues como que más ganas me dan de entrar. Sino que, profe, la otra es que Gracias. yo tengo una pregunta. ¿Va más enfocado al entrenamiento de alto rendimiento o por el fitness? No, este lo que da es bases, este diplomado lo que da es bases del entrenamiento deportivo. No se va a ir ni por un lado ni por el otro, sino los conceptos como tal. Ah, listo, profe, entonces igualmente también quiero entrar. Entonces voy a ver cómo hago Listo. para que me respondan porque ya escribí al WhatsApp, ya mandé correo y, profe, nada. Lástima, hombre, no déjeme yo cómo hago. Voy a buscar aquí con el otro profe a ver qué pronto qué enlace se puede dar ahí. Sí, profe, es que incluso ahorita le estaba escribiendo a la muchacha, pero me dijo buenos días y le escribí y le respondí y todo. Y nada, y también le mandé el correo y todo, y tampoco, profe, no me responde. Carambas. Bueno, déjeme ya trato aquí de buscar enlaces y demás cómo hago para enviarles esa información. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, equipo, entonces de esta manera terminamos el día de hoy y nos vemos el viernes. Recuerden por favor el trabajo de bilingüismo, el glosario, no se olviden ahí los términos que les llame la atención, traducirlos y el viernes para subirlos, ¿vale? Listo. Vale, mi profe, vale, vale. Bueno, Listo, profe, señor, muchas gracias. listo, Listo, bueno, mi Entonces yo quedo profe. chao. pendiente a mirar ahí por el Moodle. Sí, pues la idea es que haya la inscripción y les generan un usuario y les generan un usuario y contraseña del Moodle. Entonces, ya miro a ver cómo hago para hacerles enviar eso. Listo, profe, gracias. En todo caso, pues yo voy a estar pendiente. Bueno, profe, Listo. gracias. Chao, Jackson.
Chao, profe, que esté muy bien.